Buenos días, hoy vamos a estar viendo en esta clase, vamos a hablar de diezmos, primicias y ofrendas. Y antes de comenzar, vamos a hacer la oración de entrada para ofrecer esta clase y pedirle la dirección al Espíritu Santo durante todo lo que nosotros vamos a conversar el día de hoy. Bueno, en esta hora, en este santo momento, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, para que seas tú guiándonos en esta clase, que seas tú tomando el control en todo momento, que seas tú dándonos sabiduría, inteligencia, discernimiento, para entender y llenarnos cada día más de tu palabra, Señor. Te ponemos estas horas delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar a ver diezmos, ofrendas y primicias. Y una de las cosas que siempre es como un poco delicado hablar de este tema, porque estamos hablando de dinero. Y nosotros nos pueden hablar de muchas cosas, pero cuando nos hablan del tema del dinero, hay, a veces hay situaciones un poco difíciles y hay cierta reticencia en aceptar lo que el Señor dice en relación a los diezmos, ofrendas y primicias. Entonces vamos a ir poco a poco y vamos a estar viendo, vamos a ir comenzando cuál es el propósito de Dios con los diezmos, las ofrendas y las primicias y qué nos dice Dios al respecto. ¿Sí? Lo primero que nosotros debemos de tomar en cuenta es que todas las cosas se hicieron por Él, para Él, y todas las cosas le pertenecen al Señor. Como lo dice Romanos 11:35, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ir viendo esto un poco con más detenimiento. Cuando Jesús estaba hablando de sus ovejas, y en esas ovejas estamos nosotros, Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Fíjense que dice que son mis ovejas. O sea, nosotros como ovejas del Señor le pertenecemos a Jesús. Y Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. O sea, nosotros somos ovejas del Señor, estamos en la mano de Dios y le pertenecemos a Él. Entonces nosotros somos propiedad del Señor. Jesús compró con su sangre, nos compró con su sangre, nos arrebató de la autoridad que tenía el diablo sobre nosotros antes de llegar a Él, y Él pagó el rescate por la vida de todos nosotros. Él pagó ese rescate con su sangre y ahora nosotros le pertenecemos a Él. Y esta es una pertenencia maravillosa, porque es una pertenencia de hijos a padre. Por eso hay un sentido de intimidad, de cercanía, de todos los que conformamos la iglesia de Cristo. Cuando leemos en Génesis, vemos que cuando el Señor hizo los cielos, la tierra, y cuando nos formó, dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos cómo nosotros le pertenecemos al Señor y el Señor nos creó y nos creó, y aquí lo narra en Génesis 2:7. Entonces, ¿a quién le pertenecen nuestra vida y nuestras cosas? Para ir teniéndolo claro. En el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Eso lo vamos viendo en los Salmos. Entonces, si la tierra, todo lo que vemos le pertenece al Señor, y además Dios nos formó del polvo de esa tierra que es creación de Dios,
Y Él nos dio esa vida y esa vida eterna por su Espíritu. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo es propiedad del Señor. Amén. Teniendo eso en cuenta, vamos a seguir viendo que Dios además es dueño de todo y además nos da abundantemente. Él creó toda la tierra, los animales, todo lo que vemos, creó al hombre, pero también el Señor dice algo importante. Él dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y además dice, a quien quiera se lo doy. O sea, eso lo vemos en Ageo. O sea, que todo el dinero del mundo también le pertenecen al Señor. Todo lo que vemos en la tierra le pertenece a Dios. Entonces, si nosotros le pertenecemos al Señor y además todo lo que existe le pertenece a Dios, entonces nosotros podemos ir viendo que tenemos, del corazón de nosotros empieza a brotar una gratitud, porque realmente es un regalo de Dios el que nosotros vivamos, es un regalo de Dios que nosotros respiremos, es un regalo de Dios que podemos trabajar, es un regalo de Dios todas las cosas, porque Él es el que nos las provee, Él es el que lo ha creado. Y una de las cosas que debemos tomar en cuenta, y muchos de nosotros hemos experimentado, es que cuando se habla del dar, hay más gozo en el dar que en el recibir. Cuando ese dar se da con alegría, con desinterés, con generosidad. Entonces, cuando estemos viendo lo que es diezmos, ofrendas y primicias, por un lado tenemos que ver que todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenecemos al Señor, pero además esa acción de dar es una bendición para los que dan. O sea, no es que sea una obligación, sea un sacrificio, sino la oportunidad de dar y de bendecir a otros es algo maravilloso que el Señor permite que nosotros hagamos. Vamos a ir viendo poco a poco qué es cada una de las cosas, qué es el diezmo, qué es la ofrenda y qué es la primicia. ¿Qué es el diezmo? El diezmo, como su nombre lo indica, la palabra significa la décima parte de algo. El diezmo es la décima parte en la Biblia de nuestro ingreso, sea este ingreso en especies o sea en este ingreso en dinero. En especies porque cuando comenzamos a ver el diezmo en la Biblia, hablaba de el fruto de los graneros, el fruto del ganado, el fruto de las ovejas. Y eh, también significa todo con lo que el Señor nos ha bendecido materialmente. Por eso puede ser una bendición en especies y también puede ser una bendición en dinero. Entonces, cuando hablamos de diezmos es el 10%. Si hablamos de dinero, lo único que tenemos nosotros es que saber que lo que el Señor con lo que nos ha bendecido, solamente el 10%, Él nos bendijo con el 100%. O sea, porque todo lo que nosotros recibimos viene del Señor. O sea, todo le pertenece a Él. Y el Señor lo que dice es, todas las cosas te las doy, yo te bendigo abundantemente. Y de esa bendición que yo te doy, agarra tú la mayor parte, agarra el 90% y solamente el 10%, dedícamelo a mí, ofréndamelo a mí, dámelo a mí. Y eso tiene un propósito. Esa ofrenda del diezmo que nosotros hacemos tiene un propósito y lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros queremos saber cuánto es el 10% de lo que nosotros los ingresos, es muy sencillo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es correr la coma a la izquierda, un número. Le ponemos ahí la coma y esa es el diezmo de lo que nosotros vamos a darle al Señor. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es que el diezmo no es una ofrenda voluntaria. Ya vamos a ver que hay ofrendas y las ofrendas son voluntarias y uno da lo que uno quiera. Pero cuando hablamos del diezmo, no es voluntario. El Señor determinó que de todo lo que nosotros, el Señor nos bendice y nos prospera, el 10% se lo devolvemos a Él. Y eso lo hizo el Señor
para poder sostener al templo y poder sostener a la iglesia. Cuando el pueblo de Israel llegó por fin a la tierra prometida, el Señor repartió esa tierra. El pueblo de Israel está constituido por 12 tribus, que eran los 12 hijos que había tenido Jacob, que el Señor le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y cada uno de esos hijos, Dios le dio, le repartió la tierra. Pero el Señor le dice, como vamos a ver más adelante, que a uno de las tribus, a los hijos de Leví, el Señor no le iba a repartir tierra, sino que todos los demás hijos de Israel, todos los demás pertenecientes al pueblo de Israel, iban a sostener a estos levitas, que eran los sacerdotes en el templo, con sus diezmos. Entonces, vemos por un lado que el diezmo no es una ofrenda voluntaria, es un mandato del Señor. Y eso lo vemos en Levíticos 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Vamos viendo esto con cuidado. Esa parte, el 10% de lo que el Señor nos prospera, no es de nosotros, es algo sagrado, es una ofrenda sagrada a Dios, no nos pertenece, le pertenece al Señor. Tienen que estar separados para Dios. Y en Malaquías 3 nos los dice, traed, es un mandato, dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y el alfolí era el granero, o sea, lo que el Señor quería decir es, el diezmo de ustedes, tráiganlo aquí al granero, aquí a la iglesia, al templo, para que todos los que viven en el templo, que trabajan en el templo, puedan tener que comer. No les falte a ellos ningún tipo de alimento. Sin embargo, vemos que el diezmo fue instituido antes de la ley. La ley la vamos a ver ya instituida en Levíticos, en el libro de Levíticos, pero vamos a ver dos ejemplos, uno con Abraham y otro con Jacob, donde ellos dan el diezmo, pero todavía no era un mandato, sino que ese diezmo que ellos dan, lo dan de corazón. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto, el 100% de lo que el Señor nos prospera, nosotros lo que hacemos es que le devolvemos de todo eso, le devolvemos el 10% al Señor. El Señor nos pone en nuestras manos y nosotros debemos de ministrarlo de la mejor manera, administrarlo de la mejor manera y guardar esa parte para que su iglesia, para los que trabajan en la iglesia, puedan seguir trabajando y puedan ocuparse de las cosas del Señor sin tener apuros, sin tener toda esa cantidad de tensiones que ocurre cuando una persona no tiene que comer, no tiene dónde vivir, no tiene que ponerse. El Señor lo planificó de esta manera para que ellos puedan completamente dedicarse a el trabajo del Señor, a la administración de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? El diezmo, cuando nosotros diezmamos y lo hacemos de corazón, nosotros mostramos realmente que Jesús es nuestro Señor, que Él dirige nuestras vidas. Y eso lo vemos porque dirige nuestras finanzas. Cuando nosotros no permitimos que Dios tenga ese manejo de nuestras finanzas, no tenemos esa confianza de darle a Dios aquello que Él nos está pidiendo, significa que todavía en esa área de nuestra vida el Señor no domina. Él no es rey, Él no es el Señor. Todavía nosotros somos el Señor y tenemos esa área bajo nuestro mando, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vemos que muestran que una persona está bajo el señorío del Señor es cuando esa persona hace sus diezmos, porque demuestra confianza en lo que el Señor va a hacer con eso, porque ya vamos a ver que el diezmar se traduce en multiplicación de todo de todo lo que nosotros, el Señor nos da. Amén. Entonces, el primer ejemplo del diezmo lo vemos con Abraham y fue en Génesis 14:20. Unos reyes, 4 o 5 reyes, se pusieron en guerra con el rey de Sodoma, de Gomorra y otros reyes. Y acuérdense que el sobrino de Abraham, que era Lot, vivía en Sodoma.
y le fueron a avisar a Abraham y le dijeron, mira, han ido contra Sodoma y Gomorra, han puesto preso o sea, tienen cautivo a tu sobrino, todos los bienes de esas ciudades se los han quitado y además todos los bienes de tu sobrino lo han quitado. Entonces, Abraham escucha esto, toma de sus criados, toma de los que habían nacido bajo su cobertura y se va a pelear y los toma en descuido y les quita todo. Gana la batalla, recupera a Lot, recupera los bienes de Lot y cuando él está regresando, dice aquí la historia que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham en este acto voluntario, un acto de adoración a Dios, porque con esto él lo que estaba era adorando al Señor y reconociendo que esa victoria que él había tenido sobre esos enemigos se la había dado Dios. Y entonces de todo lo que él había ganado, o sea, porque cuando había una guerra y se ganaba la guerra, todos los despojos de la guerra, o sea, eran de los que ganaban, de los triunfadores. Y él reconoce que todo eso y toda esa victoria vino de la mano de Dios. Entonces él le dio de corazón, le dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Es interesante que ustedes lean quién es Melquisedec en la Biblia. El Melquisedec no se le conoce su ascendencia, no se le conoce cuáles eran los padres, no se le conoce nada de eso. Y vean que dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Y este Melquisedec, este sumo sacerdote, ustedes lo pueden leer en Hebreos, que es comparable, lo comparan con Jesús. O sea que este Melquisedec, que era el rey de Salem, cuando vino Abraham, fíjense que también sacan pan y vino, él le da los diezmos. Es como, aquí está representando que Abraham le estaba dando los diezmos directamente a Dios, porque este Melquisedec es un sumo sacerdote como Jesús. Entonces le dio el diezmo de todos. Y también vemos en otro episodio, antes de que el diezmo estuviera en la ley, fuera un mandato ya regulado, lo vemos con Jacob. Jacob había tenido problemas, él había engañado a su hermano, se iba a encontrar con su hermano, en fin, se estaba regresando y tiene un encuentro con Dios. Y Jacob dice así, en el capítulo 28 de Génesis dice, y allí hizo voto Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Y qué hizo inmediatamente Jacob? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, y el diezmo apartaré para ti. Fíjense, en estas dos oportunidades, tanto con Abraham como Jacob, ellos de corazón ofrecen el 10% al Señor, como un gesto de adoración a Dios. Ya en Números, ya vemos que el Señor lo explica aquí, en Números 18, Dios lo explica, dice, y he aquí, cuando reparte la herencia, la tierra se la reparte a todas las tribus de Israel, menos a la tribu de Leví. Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. O sea, la herencia de los sacerdotes eran los diezmos del pueblo de Israel, a cambio de su ministerio, en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. Acuérdense que todavía no se había construido el templo y ellos se reunían en esta tienda de reunión, pero lo que significa era que ellos servían en ese sitio para alabar a Dios, para ministrar a Dios, para entregarle las ofrendas a Dios por el perdón de los pecados del pueblo. En fin, ellos estaban
en adoración, en alabanza y en servicio al Señor Dios. Entonces, el Señor también lo esclarece, dice, solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión. O sea, ahí no podía estar todo el pueblo de Israel, solamente los levitas. Y dice, aunque ellos son igual los demás hijos de los demás que constituyen el pueblo de Israel, son hijos de Abraham, aunque ellos son igual que los levitas, ellos, los hijos de Leví, o sea, los levitas, van a recibir como heredad los diezmos de todos. Amén. Entonces, en Hebreos 7:5 lo corrobora Pablo y lo dice, y en verdad de los hijos de Leví que reciben el oficio del sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos. Entonces aquí vemos cómo el Señor lo hace todo perfecto y todo en orden. Una persona que se dedique a orar continuamente, a alabar a Dios, a visitar a los enfermos, a dar consejería, a preparar las clases, a tantas cosas que hacen los pastores, tantas cosas que hacen las personas que trabajan en la iglesia, o se dedican al Señor o se dedican al trabajo. Es muy difícil hacer las dos cosas a la vez. Y por eso el Señor lo instituye, no como un castigo, no como una penitencia, sino como una bendición. Bendición para los que trabajan para el Señor y bendición para los que no trabajan para el Señor, pero nosotros podemos ser fuente de bendición para otros. Amén. Entonces, vemos cómo lo del diezmo primero sale del corazón de Abraham, del corazón también de Jacob, y después el Señor lo instituye y lo pone como un mandato para que la tribu de Leví, los sacerdotes, pudieran hacer su trabajo, puedan ministrar a Dios sin esa presión. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Jesús dice lo siguiente, cuando en el Lucas 10 dice, en cualquier casa en donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Este es el episodio cuando Jesús está mandando a sus discípulos de dos en dos a ir a predicar las buenas nuevas del Evangelio. O sea, en este momento ellos estaban haciendo el servicio de un sacerdote, ¿ok? Estaban yendo a ministrar y a proclamar las buenas nuevas de Jesús. Y él les dice, ustedes van en la casa donde ustedes entren, digan, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Ven? Estamos aquí, que el Señor ya dice que los discípulos, cuando vayan a ir predicando el evangelio y los aceptaran en alguna casa, ellos que se quedaran en esa casa y que comieran y bebieran lo que les dieran en esa casa. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Estos discípulos están trabajando para Dios y el Señor dice, las personas que te van a recibir van a ocuparse de ustedes. Ese es como el deseo de Dios para los que ministran al Señor. Y vemos también que a Jesús también, lo vemos en Lucas 8, dice, los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. ¿Ven? Jesús no trabajaba. Sus discípulos habían dejado las redes, ellos eran pescadores y habían decidido seguir a Dios, a Jesús, y ahora el Señor los va a hacer pescadores de hombres. Y ven cómo ya había un grupo de mujeres que se encargaban de ¿quién? Se encargaban de ayudar con dinero a Jesús. O sea, esto va pasando, lo vemos en el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento lo estamos viendo. En Primera de Corintios dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncien el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, eso es un mandato del Señor. Y nos corresponde a todos nosotros, al resto de la congregación, al resto de los miembros de la iglesia, encargarnos
cuidar a nuestros pastores, cuidar a los ancianos y cuidar a todas las personas que sirven en el templo y que están ministrando al Señor todos los días de su vida, ¿sí? Entonces, eso lo vemos en 1 Corintios 9:14. Entonces, como están viendo, el diezmo no es, no es algo que el Señor decide hacer porque quiere, sino que es algo realmente planificado dentro de esa, dentro de esa, dentro de ese plan maravilloso del Señor. Fíjense que en Lucas Jesús dice, más hay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debías haber practicado sin descuidar lo otro. O sea, ¿qué dice el Señor aquí? Porque hay algunas personas que dicen que lo del diezmo es del Antiguo Testamento, pero vemos ya que a Jesús ya lo estaban, lo estaban apoyando estas mujeres que le seguían. Y aquí él dice claramente a los fariseos, ustedes diezman, y dice, pero ustedes han pasado por alto la justicia y el amor. O sea, ustedes no deberían diezmar solamente como religión, sino que además de diezmar, dice, sin descuidar lo otro, o sea, sin descuidar el diezmo, ustedes no pueden pasar por alto la justicia y el amor de Dios. Amén. Entonces, esto es los principios y los conceptos del diezmo y las bases bíblicas del diezmo. Y ahora vamos a ver qué es la ofrenda. Una ofrenda es un obsequio, una dádiva, un don, que se ofrece en muestra de reconocimiento, de gratitud o de veneración. Las ofrendas son montos extras que se dan en respuesta a bendiciones de Dios. Como vemos la ofrenda, o sea, el Señor nos da el 100%. De ese 100%, nosotros le devolvemos un 10% para que ese 10% sea utilizado para el mantenimiento y el cuidado de los que sirven en el templo y además de la casa de Dios, porque los templos necesitan mantenimiento, o sea, un templo necesita pagar los alquileres, mantenerse, el agua, la luz, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, de ese 90% que nos queda a nosotros ahí podemos, con libertad, ayudar a otros, ayudar en cualquier otra cosa. Puede ser en misiones, puede ser ayudar a un hermano, puede ser ayudar a un familiar, en fin. Hay muchísimas formas de ayudar. Y eso es voluntario. Ahí el Señor no nos dice cuánto vamos a dar, ni cuántas veces vamos a dar, ni qué vamos a dar. Es algo que sale del corazón del hombre. Y les voy a decir una cosa, el Señor pone en el corazón de uno ayudar a las personas y ayudarlas materialmente. Es algo increíble, pero el Señor lo pone. Y ustedes van a haber oído muchísimos testimonios donde una persona tenía una necesidad de un dinero exacto y o hay una persona que va y le da ese dinero exacto y ella dice, esto es increíble, esto vino de Dios. Pero eso solamente sucede cuando nosotros nos permitimos a nosotros mismos ser usados por Dios y estar atentos a la voz del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo y nos vaya dirigiendo quién necesita algo, quién no lo necesita. Amén. Entonces, en Primera de Crónicas vemos, Dios, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos y damos voluntariamente y damos la cantidad que queremos y damos a lo que nosotros deseamos dar sin que nadie nos diga cómo hacerlo, ni cuánto hacerlo, ni nos presionen. O sea, una de las cosas que tenemos que tener muy claro, que la iglesia no debe presionar a nadie para dar diezmos, para dar ofrendas. Eso es voluntario, eso sale del corazón de las personas y esa obra la hace el Espíritu Santo. No, esas presiones que ustedes pueden escuchar en algunos sitios donde que las personas, si hoy das tanto, el Señor te va, eso no viene de Dios. O sea, el Señor no nos presiona, el Señor, acuérdense que respeta y nos ha dado esa libertad. Y el Señor lo que quiere es que nosotros le amemos y le amemos voluntariamente.
y que nosotros podamos ser canal de bendición para muchos. El Señor dice que si en lo poco le somos fieles, en lo mucho nos va a poner. ¿Por qué? Porque si el Señor nos da poco y nosotros eso lo administramos bien, damos para la obra del Señor, damos los diezmos y además podemos ayudar a otros. El Señor dice, esta persona realmente es un buen administrador de mis bienes, de mis riquezas. Es confiable, yo le puedo dar más. Porque si en lo poquito nosotros empezamos a desarrollar codicia, el Señor no nos puede dar más porque eso sería para nuestra destrucción. Y el Señor lo único que quiere hacer siempre con nosotros es bendecirnos. Entonces, acuérdense, todo esto es voluntario y todo esto sale del corazón de nosotros como una muestra de alabanza y de amor al Señor. ¿Qué son las primicias? Como su nombre lo indica, lo primero de todo. Y en la Biblia estaba relacionado con la primera cosecha, con los primeros frutos, con las primeras ovejas, y era algo realmente especial. O sea, esos primeros eran lo mejor, era la excelencia. Y eso en Éxodo, el Señor dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a casa de Jehová tu Dios, como una ofrenda agradable al Señor. Y en Levíticos, el Señor también lo pone, dice, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Esas son las primicias. Consistía en la parte de la cosecha que maduraba más temprano y era la más escogida, la de más excelencia. Por eso cuando el Señor, en 1 Corintios leemos que ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque fue el primero que resucitó de los muertos para vida eterna, porque Él es la primicia de los que murieron. ¿Ok? Por eso Cristo es la primicia, es lo mejor, es la excelencia, y Él fue el que primero resucitó. Continuamos hablando de las primicias y habíamos visto que las primicias consistían en la parte de la cosecha, que era el fruto escogido, lo primero. Y así es Cristo. Como vimos en 1 Corintios, Cristo ha resucitado de los muertos como primicia de los que durmieron. O sea, el primero que resucitó es Jesús. Y después nosotros ahora vamos a seguir, gracias a esa maravillosa obra que el Señor hizo, ahora nosotros vamos después de Cristo, que fue la primicia, ahora nosotros vamos después a seguir a Cristo cuando nosotros resucitemos también entre los muertos. Amén. Entonces ya hemos visto diezmos, ya hemos visto ofrendas y estamos viendo las primicias. Entonces, vemos que todos los diezmos son dones y dádivas con lo cual nosotros los cristianos, nosotros contribuimos materialmente al sostenimiento de la iglesia, ¿sí? Entonces, y esto es realmente una exigencia que está en los textos bíblicos. O sea, en el Salmo 96 dice, da a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Y en Proverbios 3, del 9 al 10 dice, honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán de reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Como vamos a comenzar a ver, el Señor quiere que nosotros le demos para Él bendecirnos abundantemente. ¿Okay? Eso es lo que el Señor hace. Nosotros le damos a Él poco y Él siempre nos da muchísimo más. Ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos, que lo que Él quiere es bendecirnos. Amén. Ahora, el diezmo y las ofrendas le pertenecen a Dios, como ya lo hemos visto. Y en Malaquías, el 3 al 6 y del 6 al 10, esto es, en esta cita, vamos a ver cómo Dios está llamándole la atención al pueblo de Israel. Y gracias porque el Señor no cambia y el Señor siempre es misericordioso, le dice esto, dice,
porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Y entonces, ¿qué decían los hijos de Israel? ¿Cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Y el Señor les dice, pues vosotros me estáis robando. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en los diezmos y en las ofrendas. Entonces, para el Señor esto no se le pasa al Señor eh, como descuido. Para el Señor esto es una parte importante, que nosotros podamos ser administradores fieles y confiables de lo que Él nos da. Y cuando nosotros le damos al Señor lo que a Él le pertenece, el Señor nos bendice y el Señor nos llena de bendiciones. Y si no lo hacemos, es fuerte lo que el Señor nos dice. Y así se los dijo al pueblo de Israel. Le dijo, ¿en qué ustedes me están robando? ¿En qué? En los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque eso es sagrado, eso le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Entonces nosotros no podemos tomar de lo que a nosotros nos pertenece y usarlo para nuestro propio beneficio. Eso es algo que tenemos que tener claro. Amén. Yo sé que a veces es difícil, pero tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sucede es que nosotros cuando empiezan a hablar de dinero, de diezmos y de ofrendas, siempre viene a la mente el qué van a hacer con eso, si lo van a utilizar para otra cosa, porque yo le doy a ellos y qué van a... O sea, siempre están esas dudas, pero nosotros, esa parte no nos corresponde. Nosotros tenemos que estar confiados en que nosotros lo que nos corresponde es serle fieles a Dios. Más nada. Si lo que nosotros damos, nosotros se lo dimos es a Dios. Nosotros no se lo damos a hombre. Eso lo tenemos que tener claro. El hombre que reciba lo que nosotros le damos para Dios, si él hace algo inadecuado con eso, eso ya es problema de él con Dios. Nosotros lo que queremos es mostrar al Señor que le amamos, que le obedecemos, que queremos extender y apoyar la extensión de su reino aquí en la tierra a través con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Lo que hagan con ese dinero, ya eso es una situación en la que nosotros no nos vamos a meter, porque eso es una situación en la que el Señor se encarga. Amén. Entonces, el plan de Dios siempre para nosotros es prosperarnos. Siempre es prosperarnos el plan de Dios. Y lo vamos a empezar a ver. Fíjense que en ese pasaje de Malaquías, ¿cómo sigue ese pasaje de Malaquías? Ese pasaje dice así: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vean que en el único pasaje de la Biblia donde el Señor permite que lo probemos es en esto, en los diezmos. Él dice, tráiganme los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, o sea, para que los que trabajen en la iglesia, para que no haya ningún problema de restricciones a los que me ministran a mí como sacerdotes en la iglesia. Y dice, y ponedme a prueba en esto. O sea, no hay otro sitio en la vida donde nosotros podemos ponerle prueba a Dios. Así que si nosotros diezmamos de corazón, no por necesidad, no con rabia, no con que es lo último, bueno, no tenemos otra cosa que hacer, esto es una obligación, no, sino si nosotros entregamos ese diezmo con alegría, realmente porque sabemos que le pertenece al Señor, como un gesto de agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado de bendición. Él dice, pruébenme ustedes ahora y van a ver que yo voy a abrir las ventanas de los cielos para que les sobreabunde. O sea, el Señor no nos quiere solamente prosperar, quiere que nos sobreabunde.
Y cuando el Señor nos sobreabunda, entonces nosotros vamos a tener para cubrir todas nuestras necesidades y además para poder ser de bendición con liberalidad a otros. Eso significa que nosotros podemos dar a manos llenas a otros porque tanto es lo que el Señor nos da, que que esa bendición del cielo es tan permanente y tan abundante que nosotros también podamos hacer de bendición permanente y abundante aquí en la tierra a otros hermanos y a otras obras. Amén. En Proverbios 3, el 9 a 10 dice, honrad a Jehová con tus diezmos y con las primicias de todos tus frutos. Y miren lo que el Señor hace. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, hay promesa de bendición cuando nosotros le obedecemos al Señor, le honramos con nuestros bienes y con nuestras primicias. Y en 2 Corintios dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, el plan del Señor Jesús es, nació pobre, nació en un pesebre, nació sin ningún tipo de bienes materiales, pero Él lo hizo así para que Él fuera pobre, para que entonces nosotros fuéramos ricos. O sea, todas aquellas cosas que el Señor no quería que nosotros pasáramos, Él las sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir, porque todos sabemos que pobreza es un sufrimiento. Pobreza no es una bendición. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Él se hizo pobre para ponerse en el lugar de nosotros. Y ahora nosotros no tengamos que pasar por eso. Y entonces el Señor así de esa manera nos enriquece. Ese es el plan de Dios para todos nosotros. Y en 3 Juan 1 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Vean que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y todas esas cosas están incluidas las cosas materiales. Que tengamos salud, pero que además prospere nuestra alma. O sea, que nosotros vayamos prosperando materialmente, pero también vayamos prosperando espiritualmente. Amén. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y todo ese plan de Dios está dentro de esa ley de la siembra y la cosecha que el Señor estipuló desde Noé, desde la época de Noé, el Señor estipuló y el Señor dijo, instauró lo que es la ley de la siembra y de la cosecha. En Gálatas 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sabemos que esto se refiere a todo, no solamente al área material, sino también a todo tipo de lo que nosotros hagamos. Si nosotros le hacemos bien a alguien, ayudamos a alguien, nosotros estamos cosechando, estamos sembrando ayuda y vamos a cosechar ayuda. Si nosotros nosotros perdonamos, nosotros vamos a recibir perdón. Si nosotros podemos, cualquier cosa que nosotros hagamos, acompañar, ayudar, socorrer, bendecir, orar por otros, eso que nosotros estemos sembrando, nosotros vamos a cegarlo. Y cuando nosotros lo vamos a cegar, cuando uno siembra un árbol, siembra una semilla, pero uno cuando siembra esa semilla, después ese puede ser un árbol. Y si hemos tenido la experiencia de sembrar algo, vemos que nosotros podemos sembrar una semilla de mango y después tenemos un mango y ese mango nos da muchísimos mangos. O sea que en esa ley de siembra y cosecha, lo que nosotros vamos a cosechar va a ser siempre, viene sobreabundante en comparación con lo que nosotros sembramos. Pero así como vamos a cegar y vamos a cosechar cosas buenas, también vamos a cosechar cosas malas si nosotros sembramos cosas malas. En Lucas 6, hablando de esta ley de la siembra y la cosecha, el Señor dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. O sea, si nosotros damos, ¿qué nos va a traer ¿qué nos va a dar de regreso? Nos va a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosante en vuestro regazo. Y el que da semilla al que siembra, como dice en Corintios,
y pan al que come, o sea, Dios es el que nos da la semilla, ¿verdad? Y es el que nos da el pan nuestro de cada día. Entonces dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, nos va a proveer, nos va a aumentar los frutos de todo lo que nosotros nos pase y de nuestra justicia. Amén. Entonces siempre es la bendición de regreso. Después que damos, es que vamos a ser más bendecidos. ¿Sí? Aunque nosotros no hacemos esto por interés, nosotros no damos porque vamos a recibir más. O sea, esa no es la actitud del corazón. Nosotros damos en un acto de amor, de agradecimiento al Señor. Pero qué maravilla que nosotros hacemos eso y que el Señor entonces nos llene de favores y de misericordia y sacia de bien nuestra boca. Amén. Y vemos en Corintios que el Señor, que Pablo nos advierte, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso es una ley, mis hermanos. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Y vean que en 2 Corintios, aquí tenemos el versículo bien completo, dice, y poderoso es Dios. ¿Ven? ¿Quién es poderoso? Es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los hombres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Cuando habla de liberalidad, habla que nosotros tenemos la libertad de dar lo que queremos y a quien queramos. ¿Por qué? Porque tenemos abundante. Y como tenemos abundante para nosotros, pues nos sobra y con eso podemos dar y bendecir a muchísimas personas y a muchísimas obras. Amén. Eso es una bendición. Y poder dar, como hemos visto, es mejor que recibir. Sobre todo cuando nosotros damos sin esperar, cuando nosotros damos de corazón, cuando nosotros damos por gratitud a Dios, cuando nosotros damos realmente en sinceridad. Y estas son las actitudes que debe tener el creyente al dar. Como vemos en Corintios, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, el Señor ve el corazón de nosotros. El Señor no ve la cantidad que nosotros estamos dando, sino realmente esa actitud de corazón. Y el Señor ama al dador alegre. Si nosotros vamos a dar porque bueno, si no damos, ¿qué van a decir de mí? Van a saber que yo no estoy dando, de repente el pastor se puede enterar, bueno, no me queda otra, ¿qué voy a hacer? Seguro que llevan una lista de lo que nos diezman en la iglesia y entonces van a saber que yo no diezmo. O sea, esas no son las actitudes. Esa no es la fuente de donde sale ese deseo de dar. El Señor dice que debemos de dar con alegría, con gozo y no por necesidad. No es que nosotros digamos, bueno, ok, estoy pasando una situación difícil, déjame diezmar, porque el Señor dice que si yo diezmo, Él va a abrir las ventanas de los cielos para que me sobreabunde. No, mis hermanos, esa no es la actitud del corazón. El Señor ve el corazón. El Señor ve mucho más allá. Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón y Él ama el dador alegre. Amén. Entonces nosotros cuando diezmemos y ofrendemos, vamos a darlo de corazón, no por necesidad ni con tristeza. Amén. Porque el Señor ama al dador alegre. Otra de las actitudes que nosotros debemos de tener es generosidad. Esto lo vemos en esta iglesia. Esta es la iglesia de Macedonia. Cuando nosotros vemos esta iglesia en Macedonia, imagínense que los hermanos que pertenecían a esa iglesia tuvieron, o sea, ellos, eso lo podemos ver en Hechos, ellos tuvieron que dar todo lo que tenían, todas sus posesiones, porque ellos decidieron seguir a Cristo. Y entonces la condición para seguir a Cristo, o sea, si ustedes quieren seguir a Cristo, porque acuérdense que había persecución en la iglesia, tenían que darlo todo. Entonces, estos macedonios estaban realmente en una situación dificilísima. Y aquí lo dice Pablo.
porque os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con las que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, fíjense que habían dado todo, pero sin embargo había una pobreza muy grande en ellos, pero dice que había una abundancia de gozo. A esa abundancia de gozo y esa profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice Pablo, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Ven? Aquí vemos que esta iglesia, los hermanos que estaban en la iglesia de Macedonia, estaban en una situación dificilísima de pobreza. Y sin embargo, ellos le rogaban a Pablo que les permitieran dar, porque ellos querían participar en esa bendición. Y realmente la verdadera generosidad se ve cuando nosotros damos de lo que no nos sobra. O sea, cuando nosotros damos de lo que nos sobra, ahí no, la situación no es tan generosa. Pero cuando nosotros nos damos de lo que no nos sobra, ahí demostramos esa generosidad que sale del corazón de nosotros, ¿sí? El Señor no nos obliga a hacer esto. Esto se da de corazón y se da voluntariamente. Señor, acuérdense que no obliga a nadie, ¿no? Entonces, la actitud del creyente al dar es de agradecimiento. Es un acto voluntario provocado por esas bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, ¿qué hacemos? Estamos reconociendo que hemos sido bendecidos y que Dios es el autor de esa bendición, que no es por nuestro esfuerzo, sino que es porque el Señor ha permitido y ha puesto gracia en nosotros, ha abierto toda puerta para que nosotros podamos tener trabajo, podamos ser bendecidos. Y entonces, en reconocimiento de eso, nosotros ofrendamos y diezmamos. En 2 Corintios dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros bendecimos a otra persona, esa persona, ¿qué va a hacer? Va a abrir su boca y va a darle gracias a Dios. Entonces, cuando nosotros bendecimos a alguien, no solamente vamos a bendecir a alguien, sino que además esa bendición produce alabanzas y gloria a Dios. O sea, el Señor es glorificado a través de nuestras ofrendas. Amén. Entonces, no solamente nosotros vamos a ser bendecidos, sino que esa acción que nosotros hacemos es un acto que va a producir alabanza y gloria a nuestro Señor. Amén. Eso es parte de ese servicio que nosotros cuando damos al Señor. Y también la actitud de nosotros debe ser de obediencia, porque el Señor nos bendice, pero además nos da, nos ha dicho que nuestra obligación es diezmar y también ayudar a los otros en ofrenda. Entonces, el pueblo de Dios sostiene su ministerio a través de los diezmos y participa así en la misión de Dios en el mundo. Por eso el Señor dice, traed los diezmos a la alfolí para que haya alimento en mi casa. Amén. Entonces debemos ser sinceros, debemos dar alegremente, debemos de dar en obediencia para el Señor. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros estamos terminando lo que significa diezmar, ofrendar y que son además las diezmos, las ofrendas y las primicias que le tenemos que dar a nuestro Señor. Entonces, con esto terminamos el objetivo de diezmos, ofrendas y primicias.